créanme que el video iba a ser totalmente diferente, o por lo menos eso pensaba yo, porque no me hubiera imaginado que el Milan, carajo, o sea, sí podemos dimensionar lo que es el Milan como equipo, como club a nivel europeo, iba a perder una final contra el Bologna. Dejen ustedes perderla, el cómo la perdieron, o sea, yo hasta incluso me había comprado esta playerita, con eso de que llegó Santi Jiménez, dije, pues me la compro de vez en cuando para apoyar al Mexa, claro que sí. Dije, me la voy a poner, voy a hacer el video, todo va a ser felicidad y vamos a hacer un bonito video hablando del Milan, el equipo más grande de Italia, ¿no? Eso, por lo menos eso pensaba yo, hasta que ocurrió el bendito partido. Y miren, ya ni sé si me la voy a quitar porque una completa decepción. Hola, ¿qué tal, comunidad romana? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien. Yo sé que es raro verme con esta playera. De hecho, mi plan era, aquí ya tenía la otra. Dije, ¿sabes qué? Me voy a poner mi playera de la Roma porque el Milan solo dio pena. Pero mira, la voy a lucir porque se me hace facherita. Nada más por eso. Sí, así es. Yo tenía planeado justamente hacer un video sobre el partido del Milan, pero me esperaba haciéndolo con otro resultado totalmente diferente. Ustedes, yo ya les había dicho que el Milan para mí es un club muy importante en mi transición a ser romanista, porque el Milan es el club justo por el cual yo me fijé en la Serie A. O sea, yo conozco el fútbol italiano por el Milan y posteriormente me enamoré de la Roma. Entonces es un club al cual le guardo bastante cariño, ¿no? Más allá de eso, a la Roma le convenía 100% que el Milan ganara esta Copa Italia, porque eso implicaba que su clasificación a Europa League estaba asegurada. ¿Qué indicaba esto? Que el Milan pues tiene chances nulas de entrar a Champions League, entonces a lo que aspiraba era entrar a Europa, a Conference League o Europa League mediante la Liga. Pero el escaparate más fácil era ganarle al Bologna en el Estadio Olímpico de Roma y así clasificarse y tener su pase directo. Era lo obvio, era lo óptimo. Pero el Milan, ay Dios mío, con el Milan impresionante. Entonces esto indirectamente va a afectar a la Roma porque ahora el Milan, más con esfuerzo que con fútbol, o con ganas, o con corazón, o con garra, o lo que le quieran llamar, pues va a intentar ganarle a la Roma en el Olímpico para ver si de pura casualidad se cuelan y juegan Europa la próxima temporada. O sea, se acaba de complicar todo para todos. O sea, el Milan, en serio, a ver. Bien, no voy a desmenuzar el partido como lo suelo hacer con los partidos de la Roma, ¿por qué no? De hecho, ni siquiera vi el partido completo. Yo vi el segundo tiempo, justamente casi unos minutos antes de que justo el Bologna anotara ese primer gol. El Bologna anota el primer gol, o sea, yo no vi el primer tiempo. No sé si el Milan estuvo cerca de anotar, si estuvo ahí, no, la verdad no lo vi. Pero a final de cuentas un 0-0 que más o menos me imagino cómo fue el partido, o por lo menos ese primer tiempo. Cuando cae el gol del Bologna, o sea, tú dices, güey, ok, puede pasar, ¿no? O sea, que el Bologna se ponga adelante, pues bien, no pasa nada. O sea, Bologna no es por decirles que es un pinche club chiquito. No. El Bologna últimamente también ha tenido muy buenas actuaciones, no al nivel de un Atalanta, por ejemplo, pero se reconoce que el Bologna juega un buen fútbol. A mí me cae gordo. No porque el Bologna sea un rival directo de Roma, que lo es, pero más allá de eso, el anterior año tanto estuvo chingando, se llegó a clasificar a la Champions League y nada más cobraron el varo y mandaron a la chingada la competición. Hicieron, creo que una de las peores actuaciones por un equipo italiano en Champions. Entonces, ¿para eso vas a la Champions? ¿En serio para eso vas? O sea, güey, mejor déjale lugar a la Roma o a otro equipo que vaya a dignificar Italia. Porque a mí en competiciones europeas, salvo la Lazio, que es el rival que tienes que odiar sí o sí, si eres romanista, pues yo la verdad es que abogo porque a los clubes italianos le vayan bien a nivel europeo. Más que nada porque ahora ya eso te ayuda como liga y pues te desbloquea puestos de Champions. En una de esas sales beneficiado. O sea, tenemos que apoyar a los equipos italianos en competiciones europeas. Entonces es obvio que yo, al ver al Bologna actuar de esa manera en Champions, su primera participación, o sea, dije, güey, no mames, neta, para eso vas, güey, para eso vas. O sea,
terrible. Entonces yo al Bologna sí le tengo cierto resentimiento porque pues básicamente le quitaron la posibilidad a un buen equipo que se tome las cosas con seriedad de enfrentar la Champions League como se debía. A ver, en Liga no van mal y van teniendo muy buenos resultados, no por algo están peleando igualmente puestos europeos, pero en Champions fueron una completa decepción. Ahora bien, incluso llegaron a esta final de Copa Italia, se enfrentaban al Milan, el Milan un equipo totalmente inconsistente en la temporada, pero que llegaba a una final, y es que eso tienen los grandes clubes, o sea, no sé cómo le hacen, pero llegan, ¿no? Ya vimos allá al Manchester United y al Tottenham que van a llegar a la final de la Europa League, siendo que están peleando casi el descenso en su pinche liga. Entonces el Milan también suele ser así, suele ser un equipo que es inconsistente, pero de la nada te gana la liga, te gana una copa, cosa que lamentablemente muy a mi pesar, la Roma, aunque tenga un mejor funcionamiento a lo largo de estos últimos años, pues no ha conseguido más que la Conference League. Pero hablando de otros títulos, más que nada a nivel doméstico, la Roma se ha quedado bastante corto. De hecho en Copa pues damos pena últimamente, entonces es complicado. Pero el Milan tiene esa aura, ¿no? De equipo europeo, de equipo ganador. Y tú dices, güey, ok, el Bologna anota, se va arriba, pero pues es el Milan, güey. O sea, el Milan no se va a dejar. Mínimo va a empatar, mínimo va a hacer algo. Les juro que yo puse el partido, empecé a verlo normal, tranquilo. Vi al Milan bastante relajado y yo dije, bueno, otro equipo regularmente se desesperaría y empezaron a aventar centros a lo loco. No, el Milan retiene el balón y quiere salir jugando. ¿Qué pasa? Que el Bologna le aplica una muy buena presión al Milan y de repente ese querer salir jugando se convierte en un ¿qué chingados hago con el balón? Y agarra el balón y empieza a pasar. Y le pasa al uno, y pasa al portero, y los minutos empiezan a correr, y llega el minuto 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, y el Milan sigue pasando y no presenta ninguna oportunidad clara. Es más, el Milan cuando empieza a tener esa posesión de balón, cuando ya se decide por atacar, tira un pelotazo o empieza a tirar pelotazos. ¿A quién? A Santi Jiménez, a quien a Joao Félix. Pelotazos, esa es la clave. Y es como de, güey, si vas a tirar pelotazos porque mucha idea futbolística no tienes, pues hazlo desde que el Bologna te anotó, desde ese momento, pum, pues pelotazos, total. Tienes a 3 delanteros a tu disposición. En este caso Jovic me parece que ya no estaba, pero estaba Santiago Jiménez y también podías disponer de Tammy Abraham. Pues tírale centros, porque aparte Tammy Abraham ingresó, pero ya hasta el minuto 86 y ya poco pudo hacer. Entonces a mí me desesperó mucho y me frustré porque dije, güey, ¿cómo es posible que el Milan pues tenga esta semejante actuación tan de vergüenza, tan de equipo chico? O sea, es como de, güey, porque no es como que tenga malos jugadores el Milan, o sea, el Milan tiene un muy buen plantel, o sea, de hecho yo creo que el jugador más valioso de esta serie actualmente, si no es por su rendimiento, pero o por lo menos hasta hace un año, era Rafa Leao. Entonces Pulisic también es un muy buen jugador, Reinders ni se diga, Fofana, o sea, tiene muy buenos jugadores. Ya ni hablemos de Theo Hernández, que suena para el Real Madrid, que suena para grandes clubes y tiene un precio exorbitante. O sea, el Milan tiene un buen club, pero el técnico no los hace jugar, no saben jugar. Entonces van perdiendo y llega el minuto 80 y los jugadores siguen pasándola al portero, a Maignan, y pasan al defensa y el defensa acá y así empiezan a pasar los minutos y el Milan no tiene ni una sola oportunidad. Es más, cuando la cagan el Bologna todavía tiene otras 2 o 3 chances de hacer el segundo antes que el Milan empatarlo. Pero cuando empieza a llegar el minuto 88 por ahí, cuando entra Tammy Abraham, ahora sí entra Tammy, entra Chukwueze y empiezan a atacar, pero empiezan a atacar a lo pendejo. ¿Por qué? Porque tienes en el área a Tammy Abraham y a Santi Jiménez y a otros tipos de jugadores que están ahí esperando el centro, y los jugadores empiezan a crear jugadas para desbordar. Chukwueze, yo no sé cuál fue la orden que le dio el técnico, pero Chukwueze empezó a desbordar, empezó a intentar hacerla solo, Joao Félix lo mismo, empezaron a hacer cosas que dices, güey, tira el bendito centro, tienes como a 5 jugadores ahí esperando. Yo sé que no es lo más ortodoxo, pero en el fútbol a veces funciona, y el Milan, con ese funcionamiento tan feo que tenía o que tiene actualmente, lo mejor que le puede hacer es un centro y vamos a ver qué sucede. Pero no tiraban centros, y cuando los tiraban horrible. Walker lo mismo, Walker recuperaba muy bien, a velocidad muy bien, pero cuando le tocaba tener el balón y hacer un cambio de juego, madre mía, yo hasta dije, güey, con razón el Milan no lo quiere comprar.
güey, no daba ni un pase bueno, ni un centro bueno. Era completamente desesperante. Y el Milan, en una final, en el Olímpico, en el estadio tan mítico, el Olímpico de Roma, frente al Bologna, en una final, se murió de nada. Se murió de absolutamente nada. Al final ni siquiera emoción hubo. O sea, no hubo una que digas, güey, la va a tener, tira el centro el Milan y no, nada. Los pocos centros que llegaron a tirar, malísimos. Maignan tuvo una oportunidad ya en el último minuto. O sea, y es que aquí se resume las pocas ganas que tiene el equipo. Porque si el entrenador no te dice, oye, pues hay que hacer esto, pues tú como jugador dices, güey, a la chingada, pues tírame centros, haz algo. Pero incluso los jugadores como que se notaban desmotivados, como en plan, pues ya si perdimos a la chingada. Y es como de, güey, no sabes el escudo que estás representando. O sea, güey, yo soy hiperfan de la Roma y sé reconocer la grandeza del Milan. Entonces, güey, que no lo sepan reconocer los mismos jugadores me parece una completa vergüenza. Ya al final incluso dan un centro mal y el balón o el partido termina con balón en posesión del Bologna. Hazme tú el bendito favor. O sea, la verdad, muy mal partido del Milan. Me decepcionó bastante. Yo en parte lo vi porque sabía que le convenía a la Roma que el Milan ganara. Y también por Santi Jiménez. Dije, güey, ojalá gane, ojalá compitan. Para mí, mil veces es mejor ver al Milan en Europa que ver a la Fiorentina, que ver al Bologna, sin desprestigiar a estos equipos. Insisto, poniendo como ejemplo al Bologna esta temporada actual en Champions, solo fue a dar las nalgas. El Milan no haría eso, es la verdad. El Milan no haría eso. Que el Milan a lo mejor no termina clasificando o pasando a semifinales, octavos, puede ser, pero no hace una actuación tan mala como el Bologna. Así se los digo, ¿no? Entonces, bueno, ahí quedó. Bueno, y ahora hay que hablar de lo que corresponde. La Roma va a enfrentar al Milan. En consecuencia, a este partido el Milan pues va a llegar con un hambre de decir, güey, la cagamos. Otra vez va a ser una mini revancha. Ya no vamos a ganar nada, pero por ahí podemos meternos, aunque sea en Conference League o en Europa League. Pero el chiste es pelear algo. Y uno de los equipos que en teoría le puede pelear algo es pues justamente a la Roma. O sea, termina siendo un rival directo, por así decirlo. Y ese partido no va a ser para nada sencillo de la Roma. Ahora bien, o sea, no va a ser sencillo en una cuestión de actitud, pero en funcionamiento, perdónenme, pero la Roma está 2 escalones por lo menos o 3 encima del Milan. La Roma de Ranieri juega bastante bien al fútbol. Juega muy bien, muy bien. Este Milan de Concienzao, malísimo. ¿Ha tenido mejores resultados? Sí. Ok, se vale. Pero de eso a que el Milan de plano digas, güey, qué bien juega el Milan, la verdad no. Yo se lo decía a un amigo romanista, le decía, es que al Milan simplemente hay que bloquear a Teo Hernández, ponerle una marca fuerte a Reinders y fastidiar a Leao. Con que hagas esas 3 acciones, el Milan ya no sabe qué hacer. El Milan ya nomás tira pelotazos y ya está. Si a Reinders le pones una marca dura, si a Leao lo fastidias y lo chocas y lo desesperas, hace tonterías, y a Teo Hernández le bloqueas esa salida, le pones igualmente una marca, el Milan se viene abajo. Entonces yo espero que obviamente Ranieri haya visto este partido, que lo sé, estoy casi seguro que lo vio. Obviamente le metió una regañiza a sus jugadores. El Ranieri está muy sentido por el hecho del arbitraje contra el Atalanta, que se le puede hacer, y obviamente le exigió el máximo a sus jugadores en estos 2 partidos que quedan. Si la Roma juega a como viene jugando y con esa hambre, porque no solo el Milan tiene hambre, o sea, la Roma también viene de cagarla. Ahora, la Roma viene de cagarla, con todo respeto, con mucha dignidad ante el Atalanta. Se perdió el partido, pero también se pudo haber ganado. El Milan nunca tuvo esa sensación en la Copa, por más de que venía de ganarle al Bologna 3-1, o sea, yo no sé el Milan, totalmente de pena esa situación, pero si la Roma juega lo que sabe, no tiene problema. Solamente hay un gran obstáculo que tiene la Roma, y es el obstáculo que tiene cada año, que cuando ve al Milan, al Inter, a la Juventus, ay, el pecho se empieza a helar y se ponen muy nerviosos. El escudo a la Roma sí le pesa. La Roma enfrenta a los equipos grandes y se siente un poquito como el equipo chico y cuidado. No, si la Roma se olvida y ve que solo están jugando personas con playeras blancas y se olvida de que es el Milan, le da un repaso futbolístico a la Roma de Ranieri al Milan de Concienzao. De eso yo no tengo ninguna duda.
y se le va a ganar. Yo, la verdad, estoy bastante confiado de ese partido. Yo sé que hay partidos en los cuales de repente el Milan, ahora como enfrenta a la Roma, como a nosotros nos pasa, de repente el Milan se va a sentir Jesucristo y va a empezar a anotar goles y o que Leao vuelve a ser el mismo de antes, Joao Félix revive, Tammy Abraham nos marca porque la ley del ex. O sea, sé que pueden pasar ese tipo de circunstancias que ya nos han pasado. Que dices tú, güey, ¿cómo a la Roma tiene esa mala suerte, no? Pero en esta ocasión yo creo que va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque la Roma se está peleando su puesto en Europa Leagues o en Europa, en la competición que sea. Inclusive se está jugando esa posibilidad de ir a Champions. Sabe que pudieron haber dado más contra el Atalanta. Sabe que es de last dance, los últimos 2 partidos de Ranieri, y no van a perder. Por otro lado, el Milan sí va a tener sed de revancha de lo que pasó en la final, pero su fútbol, para mi gusto, la Roma con coraje y el Milan con coraje, la Roma con fútbol lo puede aplastar con cierta facilidad. A mí no me sorprendería que la Roma incluso ganase por una cantidad de 2 goles o más en esa insistencia del Milan, pero bueno, obviamente es mi perspectiva, es lo que yo veo. A lo mejor nos golean, a lo mejor nos ganan, no lo sé. Yo estoy muy seguro de que no. O sea, si me dicen apuestas a la Roma un 80-20 en cuanto a posibilidades, sí. Yo a la Roma le veo un 80% de posibilidades de ganar ese partido sin ningún problema, así se los digo. Pero bueno, sin más, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden comentar cómo vieron ustedes la final. ¿Hay algún milanista perdido o por ahí simpatizante que haya visto el partido y que opine? ¿Qué hizo el mexicano Santi? No hizo nada. ¿Culpa de él? No. ¿Culpa de Tammy Abraham? Tampoco. ¿Culpa de Jovic? Para mí tampoco. El problema es que el Milan juega mal. ¿Qué se puede hacer ante eso? Pero bueno, aquí en los comentarios ya saben su opinión con respecto al Milan, a la Roma por supuesto, o a cualquier tema que quieran que debatemos en este bello canal. Sin más, recuerden dejar su like, compartir el canal con sus amigos romanistas o con gente que simplemente ama el fútbol.